Beatriz Gimeno, política de Podemos, cuyo partido es el promotor de la ley trans, que supuestamente después de la huelga de hambre se acordó que se votaría antes de agosto de este año, escribió hace un par de días un artículo titulado "Sobre el discurso antitrans, todavía no me creo que tenga que escribir este artículo". Y yo, Beatriz, no me creo que tenga que hacer este vídeo, la verdad. Pero bueno, un artículo repleto de falacias, comparaciones absurdas, argumentos que van más en la línea del transactivismo antifeminista, más que del feminismo abolicionista que supuestamente defiendes. Y el artículo empieza así: el discurso antitrans que crece a nuestro alrededor y que se extiende por las redes revela muchas coincidencias con la manera en que se construyen los discursos racistas o xenófobos. Para empezar, Beatriz, caes en el error de no diferenciar el transcult o transgenerismo, que como su propio nombre indica es un culto hacia un activismo de género, como lo llamó Alicia Millares hace un par de meses en su última conferencia, que nada tiene que ver con el feminismo ni con las personas transexuales. El transcult no representa a las personas transexuales. El transcult insulta, el transcult amenaza y el transcult agrede, y no solamente a feministas, sino a los propios transexuales que no comulgan con las ideas sobre el género del transcult. El transcult llama TERF a todas las personas que difieren, aunque sea mínimamente, del discurso transactivista. El transcult agrede, insulta incluso a aquellas personas que son del colectivo transexual, a cualquier persona que difiera de las principales premisas del transcult. Muchas de las mujeres que lo comparten y que se dicen feministas constantemente aseguran que no son transfóbicas, de la misma manera que en Vox dicen que no son racistas, que solo tratan de impedir que los inmigrantes quiten derecho a los españoles. Estás comparando el feminismo radical o feminismo crítico con el género o feminismo socialista, cualquier feminismo que se precie de ser materialista, lo estás comparando con Vox, cuando los de Vox se pasan el día insultándonos, atacándonos en masa, llamándonos misándricas odiahombres, locas, piradas, mandándonos a fregar, deshumanizándonos básicamente, y todo ello sin dar ningún argumento que sostenga esa afirmación tan grave, sabiendo tú misma que no solamente es falsa, sino insultante hacia todas las feministas que hacen activismo feminista y que con argumentos basados en teoría feminista de la segunda ola critican el sistema de género. Y como partes de una premisa falsa, como la que he dicho antes, de que el discurso transcult representa a los y las transexuales, de paso estás insultando a todo el colectivo, que no se siente representado por las caras visibles del transcult en Twitter. El género, recordemos, es la base mediante la cual se sustenta nuestra opresión. Y como dice Rebecca Ridley Cooper, que es una feminista radical, la opresión vinculada al sexo comienza en el nacimiento, mediante la imposición social del género. El género es la etiqueta que se utiliza para describir el sistema de valores que prescribe y proscribe comportamientos y apariencias a los miembros de las diferentes castas sexuales y asigna un valor superior a los nacidos con sexo masculino que a las nacidas con sexo femenino. Dejo abajo en la descripción algunos enlaces por si queréis profundizar más sobre qué es el género o roles sexuales y por qué las feministas utilizamos género para referirnos a estos roles sexuales. Luego sigues dando 8 argumentos que supuestamente demuestran que algunas feministas son como las de Vox. El primero dice así: todo él se levanta sobre la deshumanización y cosificación de las personas trans. Se habla de ellas como si no estuvieran delante, como si no tuvieran voz, como si se las pudiera tratar como un objeto de estudio, no se las escucha. Creo que es cierto que las redes sociales generan una deshumanización terrible, y yo soy también una de las damnificadas por esta deshumanización. Pero Beatriz, se te olvida contar algo. Se te olvida mencionar la cantidad de veces que el transcult ha hecho listas de feministas radicales de bloquear y reportar. Las veces que se nos insulta, se nos llama asesinas, asesinas porque supuestamente nuestro discurso contra el sistema de género, lo que llevan haciendo las feministas desde siempre, supuestamente provoca suicidios. Se nos está llamando asesinas en la cara y se te olvida decirlo en tu artículo. No tiene ningún sentido que omitas eso, cuando tú misma sabes qué está pasando, porque lo ves con tus propios ojos, cada día, cada día. También se te ha olvidado mencionar la cantidad de tweets, cientos, si no miles de tweets del sector transactivista donde se nos amenaza con violencia, con tu boca contra el bordillo,
amenazas de muerte, vetos contra feministas que han sido en algún momento críticas con el género, intentos de desprestigiar a feministas, manifestaciones de 6 personas, y todo desde cuentas en su mayoría anónimas que se dedican a un activismo de atacar a feministas, porque es lo único que hacen. Incluso tienen cuentas dedicadas a desprestigiar, atacar y ridiculizar tweets de feministas. Y atacan a feministas radicales porque no validan que el género sea una identidad, sino un sistema de opresión, un sistema de roles sexuales. Voy a dejar también en la descripción todas las amenazas que he ido recogiendo durante estos meses, no solo hacia mí, que también, sino hacia otras feministas radicales, solo por ser críticas con el género, o incluso directamente amenazas a todas las feministas radicales críticas con el género. Las personas trans deben ser escuchadas, sí, totalmente de acuerdo, pero deberían serlo las personas transexuales, no esas que dicen ser transgéneros y que basan su discurso en el transcult, no binarias similares, que no representan al colectivo transexual y que son una burla para todas las personas que sufren de disforia y todas las personas que incluso se someten a una operación para aliviar esa disforia que sienten desde pequeños y pequeñas. Deberían tener voz y ser escuchadas personas como Miranda Yarley o Fiona Orlander, que al tener un discurso anti-transcult, anti-transgenerismo, profeministas críticas con el género, son silenciadas, vilipendiadas, les llaman trascum, tachadas de traidoras, o incluso las que deciden de transicionar, y que estas personas son las abandonadas por el transactivismo porque no les interesa esas personas para su discurso. El segundo argumento que utilizas es falaz porque ridiculiza todo el argumentario de las feministas radicales y otras feministas críticas con el género, en que como estamos ciegas de odio, nos creemos bulos de noticias anglosajonas. No te voy a quitar la razón en que es verdad que hay noticias, muchas, que son claramente un intento de la derecha más conservadora para intentar desprestigiar a todo un colectivo que además está muy damnificado, pero no deja de ser cierto que cualquier persona socializada de forma masculina, y tú misma dices en el artículo que las personas trans no tienen socialización femenina, de hecho lo dices en esta frase, se dice que las mujeres trans no pueden estar en espacios de mujeres porque no han socializado como mujeres. Aunque eso es así, bla 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 bla. Entonces tú misma reconoces que las personas trans no son socializadas como mujeres. Entonces estas personas, como tú misma reconoces en el artículo, se sitúan al nacer, son situadas más bien en la casta sexual masculina por su sexo y dotadas de unos privilegios, al menos hasta el momento de su transición. Y también es cierto, y no puedes decir que todas las noticias que han salido sobre este tema son falsas, porque no lo son, que ha habido personas transgénero que han violado a mujeres en cárceles de mujeres. Y eso es un hecho, aunque muchas noticias de esas que salen sean falsas y sean intentos por desprestigiar a todo el colectivo. También es cierto, aunque quieras obviarlo, que es un peligro, es una realidad material. O sea, no puedes negar que sea un peligro que las personas trans que se identifican como mujeres son un peligro en el deporte. Y son un peligro para las otras mujeres. No puedes negar que el físico de las mujeres y de los hombres es distinto. Cada uno con sus particularidades. Las mujeres son más flexibles, por ejemplo, o son de menos corpulencia física, la grasa se acumula en sitios distintos por motivos reproductivos. No es un acto de odio, no es un acto de discriminación, es un acto de justicia. Porque meter a personas trans es cargarse el deporte femenino y solo tienes que ver los resultados de atletismo por sexos, los voy a poner por aquí, para ver que es una irresponsabilidad y que sería cargarse el deporte femenino, porque si empiezan a entrar personas trans, al final va a resultar que las 5 primeras marcas van a ser de personas trans que se identifican como mujeres y no de mujeres. Por tanto, no es una cuestión de odio, sino de respetar una justicia para estas mujeres deportistas que no tienen por qué competir con una persona que, aunque se identifique como mujer y dejando aparte el debate del género, tiene un físico de hombre. También hablas en el artículo de que se pretende que las mujeres trans cumplan condena en cárceles de hombres donde ellas mismas estarían en riesgo mucho más evidente de ser violadas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo con que las personas trans deberían ser protegidas en las cárceles, quizás con la creación de módulos distintos, pero pretender acabar con la segregación de los sexos en las cárceles en pos de una validación de un género de una persona que probablemente ni siquiera haya hecho la transición, pues es una irresponsabilidad muy grande, Beatriz, es una irresponsabilidad muy grande. Estás poniendo por delante la validación de un supuesto género, que ya hemos dicho que no es tal, no existe una identidad de género. El género es un sistema de opresión y debe ser abolido, no es ninguna identidad. Estás poniendo eso por delante de los derechos de las mujeres, de la protección de las mujeres en las cárceles y del derecho a no compartir las cárceles con personas del sexo contrario, se identifiquen como se identifiquen. Y dices que nos olvidamos de las mujeres presas y que solo las sacamos en este caso, pero es que tú también lo estás haciendo para supuestamente desacreditar el discurso de las feministas. Y parece mentira que niegues que echa la ley, echa la trampa, y tú aseguras que no habría hombres que se declararan mujeres para no recibir una condena mayor en la cárcel. Según la ley que supuestamente Podemos quiere aprobar, ni siquiera necesitarían someterse a una operación de reasignación sexual, sino que cualquier persona que se identificara como mujer entraría en una cárcel de mujeres independientemente de su sexo. ¿De verdad, y te lo pregunto de verdad, crees que no habría depredadores sexuales de mujeres que se identificarían como mujeres para poder violar a mujeres en cárceles de mujeres? Porque son depredadores sexuales, Beatriz. Estás poniendo en peligro a mujeres solo para validar una supuesta identidad de género que tú misma reconoces en el artículo que no existe. Y es curioso porque en tu punto número 7 o argumento número 7 dices: los derechos no se reclaman compitiendo con otros derechos, y si se hace así, dicha reclamación pierde cualquier legitimidad. Pero no es eso lo que estás pretendiendo con tu artículo, no es eso lo que pretende el colectivo Transcult, conseguir supuestos derechos porque no son derechos, pasando por encima de los derechos de las mujeres que tanto han luchado por conseguir esos derechos. Luego ya pasas a comparar a las mujeres que tienen discapacidad con las personas trans que se identifican como mujeres. Dices que las mujeres con discapacidad reciben una socialización muy distinta y si bien esto es cierto, no entiendo qué relación puede tener esto con que una persona trans que se identifica como mujer, porque tú misma lo dices, una persona trans que se identifica como mujer recibe una socialización masculina y una mujer con discapacidad recibe una socialización de mujer, sea o no con discapacidad. Es una socialización muy distinta a la de los hombres. Te estás olvidando todo el análisis feminista de la segunda ola, donde las mujeres, solo por el hecho de nacer con vulva, nos sitúan en un escalón por debajo que los que nacen con pene. Por último, dices que se hace a las personas trans responsable de un supuesto esencialismo de género y supuestamente lo achacas a mujeres que son la misma imagen del estándar de género, que exigen a personas que necesitan un cambio de documentación para poder simplemente vivir, que sacrifiquen sus vidas por la abolición de género. Beatriz, me resulta cuanto menos sorprendente que pases por alto que una mujer alienada y víctima de una socialización femenina que le han impuesto por nacer con vulva se ajuste al estereotipo porque es lo que le han enseñado, mientras que una persona trans no ha sido socializada en esa feminidad opresiva. El sistema de género y la socialización en base al sexo es lo que hace que sean las mujeres y no los hombres las principales víctimas de prostitución. Por eso no tiene mucho sentido, la verdad, que digas que habría mucho que debatir sobre si es más útil políticamente poner la abolición del género al mismo nivel que, por ejemplo, la abolición de la prostitución, lo que supone situar ambas en un futuro más que remoto y en un ámbito casi suprapolítico. Dices esto, pero Beatriz, te recuerdo que desde Simone de Beauvoir el feminismo lucha por la abolición del género, que es el principal mecanismo de opresión que nos sitúa por debajo de los hombres por el mero hecho de nacer con vulva. Las personas trans son víctimas de la prostitución en unas proporciones alarmantes y preocupantes,
pero la raíz es muy distinta a la que lleva a las mujeres a prostituirse o a ser prostituidas, mejor dicho. Es por discriminación laboral y no por el sistema de roles sexuales patriarcales. Muchas personas trans defienden que si los géneros fuesen más flexibles y no existiese la vigilancia de género, sería posible que muchas de ellas se identificasen como hombres, femeninos o mujeres masculinas sin necesidad de intervenir sobre sus cuerpos ni sobre su primera adscripción sexual. Pero hoy por hoy, el sistema de género es un sistema muy bien armado que no permite existir en sus márgenes. Está reconociendo que las personas trans en realidad son del sexo con el que nacen y lo serán siempre. Pero que el cuero del sistema de género les hace transicionar e identificarse con el sexo contrario. Y que si el género no existiera, si se aboliese, entonces dejaría de ser así. Pues, Beatriz, exactamente eso es lo que queremos las feministas radicales. Abolir el género para que el sexo solo implique potencial capacidad reproductiva y no un rol sexual que va ligado a este. Que estas personas quieran cambiar su sexo legalmente es lo normal, teniendo en cuenta que todo el mundo necesita documentos donde se especifique un sexo concordante con su género, o de lo contrario, la vida se convertirá en un infierno. ¿De verdad crees que porque las personas trans se cambien el sexo en el DNI van a acabar todos sus problemas? ¿Por qué no empiezas por presionar en tu propio partido para que se apruebe una ley abolicionista de la prostitución, ya que más de la mitad del colectivo trans se ve abocado a la prostitución por discriminación laboral? No, mejor vamos a hacer una ley para cambiar el DNI, mucho mejor, van a solucionar todos los problemas del colectivo trans cambiándoles el DNI y no haciendo una ley abolicionista de la prostitución. Eso no, ¿verdad, Beatriz? Postureo sí. Como cuando hace 2 años compartías el discurso a favor de los vientres de alquiler, pero ahora ya no toca, ¿no? Porque ahora ya no vende ese discurso. Para acabar, terminas diciendo que las personas trans tienen el mismo derecho que cualquiera a tener vidas vivibles. Por supuesto que sí, Beatriz, por supuesto que sí. Las personas trans tienen derecho a tener vidas dignas, sin discriminación laboral, sin que tengan que prostituirse, pudiendo acceder a estudios. Por supuesto que sí, pero esto no tiene nada que ver con el reconocimiento de una supuesta identidad de género como derecho básico. Beatriz Jimeno, con el artículo estás demostrando que ser abolicionista no te hace feminista y que tu postura se sitúa claramente en el transactivismo y movimiento por la diversidad y no en la lucha por la emancipación de la mujer, atacando a la raíz de nuestra opresión.